El gobierno no, presidente nada que ver. Cuando él quiere quedar de presidente ofrece un montón de cosas, pero a la hora ya no da nada. Da unos 4 cuadernos y dice que esa es la ayuda educativa, pero no ayuda en nada, está mal. Bueno, el sistema educativo en Guatemala está dividido en dos subsistemas. Está el sistema escolarizado y el sistema extraescolarizado. El sistema escolarizado es donde los niños solo van a la escuela, de la escuela a su casa, de su casa a la escuela, y así viven constantemente. Ahí no existe una formación laboral. Nosotros pertenecemos al subsistema extraescolar. El subsistema extraescolar en Guatemala no está fijado por horario ni por días. Y la formación lo definen la comunidad. Los padres de familia definen el tipo de educación que deben de recibir los estudiantes. Entonces, acá con nosotros, aparte del área académica, que son los cursos que el gobierno exige que se enseñe a los niños, también nosotros nos enfocamos mucho para que ellos aprendan un trabajo en la vida. Porque muchos de ellos, a causa del desempleo y la pobreza, ya no podrán continuar con sus estudios. PEILE surge para dar respuesta a las necesidades de la educación en Guatemala como una alternativa para que podamos construir nuevos pensamientos en los niños. Es decir, PEILE también surge a raíz del conflicto armado interno, pero PEILE surge también para combatir la pobreza y la extrema pobreza, porque nosotros sabemos que a través de la educación los niños pueden desarrollarse intelectualmente. En cuanto a los sucesos históricos, hay varios, hay económicos, hay sociales, culturales, religiosos y principalmente el ideológico, ¿verdad? Que yo podría resumirlo más que todo en el ideológico, porque depende cada gobierno que pase en nuestro país. Tenemos gobiernos de izquierda, tenemos gobiernos de derecha, gobiernos de centro. En 1944 se da la Revolución de Octubre, y esta Revolución de Octubre realmente viene a terminar con prácticas de exclusión y con prácticas de explotación, porque los presidentes de la Revolución del 44 en Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán Quetzalteco, ellos fundaron muchas escuelas. Fue el gobierno que en la historia política de Guatemala ha invertido más dinero en la salud, en la educación, en los derechos humanos, y ha sido el único gobierno también que ha reconocido que en Guatemala hay indígenas y que son mayoría, y les ha dado su lugar. Yo tengo 110 estudiantes y solo somos 2 maestros. Estoy yo como director y otro maestro que paga el gobierno. Para esto entonces los padres han tenido que aportar para poder ayudar a otros maestros que le llamamos maestros voluntarios, ¿verdad? Vienen muchos maestros voluntarios a impartir 1, 2 o 3 cursos, y los padres con lo que logran juntar al mes pues le asignan cierta cantidad, 100, 200 quetzales, para ayudarle para sus gastos de transporte, porque no tienen un sueldo acá, ¿verdad? En cuanto a edificio, no tenemos edificio. Los del sistema extraescolarizado están recomendados en otras escuelas, o alquilan una casa o en una galera, donde sea pueden dar clases. En esta oportunidad pues
Yo he prestado este lugar para que aquí funcione la escuela y se lleve a cabo la educación. Al año recibimos 100 quetzales por niño para el pago de los gastos de limpieza. Normalmente el subsidio que el gobierno da para la educación de Guatemala es el pago, el salario de los maestros, hombres y mujeres que trabajan en todo el país. Otro subsidio que da el gobierno es también un poco de ayuda para una refacción escolar, pero es muy contradictorio porque hay 50 centavos por cada niño al día. Con 50 centavos no se puede comprar hoy, pero ni un dulce, porque el incremento de los costos está muy elevado y algunas escuelas tienen 100 niños, 75, 80 niños. Entonces es una política también asistencialista que no resuelve la problemática estructural que tiene el país de Guatemala. Existe el subsidio de la educación, está presupuestado dentro de los planes de gobierno, pero no llegan a todas las comunidades, ¿verdad? No llega, a veces van, pero no distribuyen libros, pero no alcanza el libro para cada niño. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango nunca hemos visto un libro del gobierno. Es por eso que la asociación Peile es la que compra los libros de los niños que participan dentro de las escuelas, ¿verdad? Y a veces llegan estos libros al área rural, pero muy pocos, no es uno para cada niño. Lapiceros, lápices no hay. El maestro no tiene mobiliario ni equipo, ni útiles escolares para la enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Entonces esto es una limitante para que no se pueda enseñar adecuadamente. Gracias al proyecto, que yo no podía escribir, ni poner nombre, nada. Pero gracias al proyecto que ahora ya aprendí a escribir. Ya aprendí a escribir, ya aprendí a leer. Y gracias al proyecto que estoy ahorita en corte y confección, ya aprendí a hacer una minifalda, ya aprendí a hacer un vestido, una blusa así fue, gracias a ellos. Nos ha ayudado bien porque antes íbamos lejos a investigar trabajos y a veces ya no nos da tiempo ir a la escuela, a veces llegamos tarde. Y por eso le agradecemos a la institución Peile que nos dio la computación y la biblioteca, y así ya podemos hacer los trabajos bien. En cambio antes a veces llegamos tarde, a veces nos regaña porque hasta ahorita nos dicen porque por el trabajo que nos dejan. Peile ha ayudado bastante a muchos niños porque Peile envía a niños, a padres de familia, a jóvenes, a señoritas a estudiar, no solamente en mi taller sino en otros talleres, pero Peile paga la mensualidad y ingredientes y me da los recursos necesarios para yo poder educar a estos chicos aquí en mi taller de repostería. Entonces Peile ha sido una asociación muy importante porque en mi país el gobierno no hace lo suficiente y no da los recursos necesarios para que los niños, los jóvenes tengan una educación eficiente. Pues si el proyecto Peile no existiera, pues yo tal vez no hubiera podido graduarme y estudiar, ¿verdad? Y tampoco algunos niños pues tampoco tendrían la oportunidad de estudiar porque Peile es un intermediario, ¿verdad? Por lo cual muchos jóvenes y niños han salido adelante y están estudiando. El que hace estragos en mi pobre corazón.
tiene el país, la sociedad guatemalteca, es la educación, es donde hace falta invertirle al país. Lastimosamente, nuestros gobiernos protegen a los oligarcas, a los dueños de los grandes capitales de los medios de producción, y entonces al Estado y a la burguesía les conviene que el pueblo permanezca ignorante, que el pueblo no tenga acceso a educación, y entonces así tienen ellos mano de obra barata, y la gente desconoce los derechos que tiene por la misma falta de educación. Otro reto también muy importante es cambiar las condiciones de infraestructura en que los niños están estudiando. Por ejemplo, nosotros hemos visto a muchos niños que tienen el concepto de la educación y que ellos están recibiendo clases en galeras, en nailos, en madera, y no tienen, digamos, un escritorio apropiado, no tienen una mochila, ni mucho menos una buena infraestructura. Entonces, nosotros creemos que otro de los retos que tiene Guatemala en su educación es dar una educación para que se forme un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, reflexivo y propositivo. Porque lo que hoy se hace en Guatemala es enseñarle al niño a leer y a escribir. No se hace un proceso de formación integral para que el niño aprenda a pensar, el niño que pueda ser un estudiante investigador, que sepa cuáles son sus problemas, sus necesidades y cómo resolver esa problemática desde la educación. Cuando nosotros estudiamos, éramos una familia muy grande, éramos 10 hermanos, entonces no nos daban lo suficiente para estudiar. Entonces nosotros vivimos muy pobres, así. Entonces ni mala alimentación, porque como éramos demasiados, entonces no. Y cambio nuestros hijos ahora, pues gracias a Dios que hay proyectos como Peile que nos ayudan. Entonces ya superan un poquito más y ya es mejor la educación de ellos, a comparación de la educación de nosotros. Porque antes los padres decían, tú solo sexto primaria y nada más. Y cambio ahora nosotros les damos la oportunidad a nuestros hijos para que lleguen a graduarse o a la universidad. Por ejemplo, ahora en este tiempo la educación es más avanzada que antes, porque hay muchos pues de que no tuvimos la oportunidad de estudiar por la economía, pues, que hay padres de familias que tienen muchos hijos y hay otros que no, pero a veces depende también, porque como hay mamás solteras que los hijos no tienen papás. Entonces hay veces que, por ejemplo, solo mamá tienen, ya la madre le cuesta ya más que todo pues de ayudar a sus hijos para que estudien. Bueno, tal vez ha habido un cambio, porque en el tiempo que yo estudié, no estudié aquí en mi comunidad porque no había establecimiento. Entonces mis papás se vieron en la necesidad de irme a internar, estuve internada y pues hay muchos cambios, porque antes nosotros como mayas no valíamos, porque hasta se nos decía que no habláramos nuestro idioma. Pero ya después de aquí, tal vez hace ya 20 años para acá, vamos nosotros retomando nuestra cultura. Ahora ya nos sentimos con libertad de expresar nosotros mismos en nuestro idioma lo que sentimos y lo que pensamos. Y aquí ya ha habido cambios, hay una escuela aunque esté deteriorada, pero hay, y tenemos maestros pues que imparten esa enseñanza a nuestros hijos. Ellos ya no tienen que caminar largas distancias, entonces ha tenido un cambio pues a nuestro favor, que es favorable pues, aunque nuestra infraestructura